A 643 kilómetros al noreste de Sydney, en mitad del Pacífico Sur, se levanta esta formación de roca volcánica. Mide 562 metros de altura. Para ponerlo en perspectiva, es más alta que el edificio más alto que existía en el mundo cuando se intentó escalar por primera vez. Y su ancho máximo es de solo 300 metros. Es, oficialmente, la pila de roca volcánica más alta del planeta. La descubrió el oficial naval británico Henry Lithgow Ball en 1788, mientras exploraba la zona donde también encontró la isla Lord Howe, que está cerca. La pirámide forma parte hoy del Parque Marino de Lord Howe, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Geológicamente, lo que estás viendo es lo que queda de un volcán en escudo que entró en erupción hace unos 7 millones de años, desde una plataforma submarina antigua. El mar y el viento erosionaron todo lo demás durante millones de años. Solo quedó esto, una cresta afilada de roca, casi como una hoja de cuchillo clavada en el océano. A su alrededor, hay rocas más pequeñas que completan el paisaje, Observatory Rock y Whitshift Islet hacia el oeste, y un pináculo conocido como Southeast Rock a poca distancia, todo rodeado de aguas agitadas que hacen que cualquier acercamiento sea complicado. El primer ser humano que se sabe que puso pie en la roca fue un geólogo llamado Henry Wilkinson, en 1882. Pero pisar la base y llegar a la cima son dos cosas completamente distintas. Durante 80 años más, nadie consiguió subir hasta arriba. En la década de 1960, la pirámide de Ball se convirtió en una obsesión para los escaladores australianos. Tenía todo lo que un desafío necesita para volverse irresistible. Era visible, era enorme y nadie la había conquistado. En 1963, Bryden Allen, uno de los mejores escaladores de roca de Australia, organizó un equipo de 4 personas para intentarlo. Pero cuando llegó el momento de la expedición, las circunstancias solo permitieron que 2 de ellos, Allen y Dave Lambert, hicieran el intento real. No lo consiguieron. Las condiciones para desembarcar fueron demasiado difíciles. Ni siquiera lograron poner un pie en la roca. En vez de rendirse, dirigieron sus esfuerzos hacia una escalada cercana en el monte Lithgow, donde sí consiguieron abrir una ruta nueva. No era lo que habían venido a hacer, pero salieron con la idea fija de volver al año siguiente. La pirámide seguía sin ser escalada. Al año siguiente, otro grupo decidió intentarlo primero. Dick Smith, Rick Higgins, Dave Roots y el mismo Dave Lambert formaron un equipo con un objetivo claro: ser los primeros en coronar la pirámide de Ball. A diferencia del primer intento de Allen, este grupo llegó mejor equipado. Consiguieron un barco grande que los llevó directamente desde Sydney, evitando todo el proceso de contratar transporte desde la isla Lord Howe. Sobre el papel, tenían todo a favor. El intento terminó en fracaso. Volvieron con historias que dejaban claro lo hostil que era el lugar. Noches enteras defendiéndose de 100 pies enormes a golpes de martillo, condiciones que pusieron a prueba su resistencia física y mental de formas que no esperaban. Bryden Allen, al escuchar lo que había pasado, fue crítico con el enfoque que habían usado. Según él, el error fue intentar que todo el grupo subiera al mismo tiempo, como una avalancha. Allen creía en otra lógica: que los escaladores más fuertes abran camino mientras el resto del equipo se encarga de la logística y el apoyo desde abajo. Esa diferencia de estrategia terminaría siendo decisiva. En 1965, Bryden Allen reunió un equipo distinto, esta vez con el talento principal saliendo del Sydney Rock Climbing Club. Junto a él iban John Davis, Dave Witham y Jack Pettigrew como núcleo del equipo. 2 escaladores de Nueva Zelanda, Don Wilcox y Jack Hill, se sumaron como apoyo. El periódico Sydney Morning Herald financió parte de la expedición con 200 libras y envió a su propio reportero, que también era escalador, para documentar todo el proceso. No era solo una hazaña deportiva, era una historia que el público quería seguir. Allen sabía exactamente cuál era el momento más peligroso de toda la operación: llegar a la roca desde el mar.
El equipo pasó semanas entrenando en la costa rocosa de Sydney, aprendiendo a leer el patrón de las olas para sincronizar el momento exacto de aferrarse a la roca antes de que el agua los arrastrara de vuelta. Y como si el mar agitado y las rocas afiladas no fueran suficiente, las aguas alrededor de la pirámide estaban llenas de tiburones. Solo llegar hasta el pie de la montaña ya era una prueba de valentía. El equipo zarpó hacia la isla Lord Howe cargando un volumen de equipo enorme, una radio HF Kingfisher con 2 baterías de coche de 12 voltios para mantener comunicación desde un lugar tan remoto, suficiente comida y agua para sobrevivir al menos 2 semanas, más de 600 metros de cuerda de Manila y todo el material metálico necesario para enfrentar los tramos más complicados de roca. Estaban preparados para una guerra de desgaste contra la montaña. El ciclón Judy había retrasado la llegada del equipo a la isla Lord Howe por 2 días. Cuando finalmente las condiciones mejoraron lo suficiente, el capitán Clive Wilson maniobró el barco hasta quedar a solo 40 metros de la pirámide. Desde ahí, no había otra opción. El equipo tuvo que nadar. Acercar más el barco era demasiado peligroso por el oleaje y la presencia constante de tiburones. Así que los escaladores nadaron con todo su equipo hasta la primera repisa de roca accesible, un proceso lento y agotador dado la cantidad de material que llevaban. Una vez en tierra, establecieron un campamento provisional entre las rocas y empezaron a explorar. Encontraron una ruta que les permitía avanzar lateralmente varios cientos de metros y luego subir hasta un terreno más plano, a unos 100 metros sobre el nivel del mar. Esa zona elevada les daba refugio en caso de tormenta fuerte, y tenía una cueva que terminó siendo la base de su equipo de radio. Cerca de ahí encontraron pozas de roca protegidas, perfectas para nadar con seguridad y observar la vida marina que rodeaba la pirámide. Esa base se convirtió en el punto de partida de la escalada. El primer día, el equipo llegó hasta la aguja de Winkelstein, el punto que había alcanzado la expedición anterior. Era el primer paso real hacia el objetivo final. El proceso era lento por la cantidad de equipo que cargaban. Habían traído cuerda de cáñamo económica para instalar líneas fijas en cada tramo de la escalada, asegurando que las siguientes subidas fueran más rápidas y seguras. Dave Witham y Bryden Allen se encargaron de la parte más dura, arrastrar esa cuerda pesada hacia arriba, un trabajo que exigía tanto fuerza como paciencia. Al día siguiente, le tocó el turno a Jack Pettigrew y John Davis. Había esperanza de que ese día llegaran hasta la cima, pero el avance se detuvo en el mismo punto que el día anterior. Mientras tanto, Dave y Allen se quedaron en el campamento base organizando equipo y atendiendo tareas rutinarias, preparando todo para los días más exigentes que venían. Al caer la tarde, Dave y Allen subieron por las cuerdas fijas hasta una pequeña cueva de vivac justo debajo de la aguja de Winkelstein. Era una posición estratégica. Estarían listos para un día completo de escalada a la mañana siguiente. La subida resultó mucho más difícil de lo previsto. Roca que se desmoronaba al tacto, paredes con voladizos pronunciados, condiciones que pusieron a prueba la resistencia y la técnica de cada escalador. Después de avanzar por una cresta afilada como un cuchillo durante 150 metros, Bryden Allen y David Witham lograron algo histórico. Esa base se convirtió en el punto de partida de la escalada. El 14 de febrero de 1965, a las 2:30 de la tarde, Bryden Allen y David Witham llegaron a la cima de los 562 metros de la pirámide. Era la primera ascensión exitosa en la historia. Minutos después, John Davis y Jack Pettigrew se unieron a ellos en la cumbre. Los 4 celebraron con una botella de champán, mientras el horizonte del Pacífico se extendía en todas direcciones a su alrededor. Construyeron un pequeño montículo de piedras en la cima y dejaron un mensaje dentro, como testimonio del logro. Un par de aves marinas, sorprendidas por la intrusión en su zona de anidación, sobrevolaron el lugar mientras los escaladores contemplaban la vista desde una plataforma de apenas 27 metros de ancho. Los últimos 300 metros de la escalada, con roca en muy mal estado, les había tomado 8 horas agotadoras.
Debajo de ellos, las crestas norte y sur caían en picado hacia el océano, mientras la isla Lord Howe brillaba bajo el sol a 11 kilómetros de distancia. Durante el descenso por la cresta sur, dejaron cuerdas fijas para facilitar futuros movimientos por ese terreno traicionero. La oscuridad los alcanzó antes de terminar y tuvieron que pasar la noche en una cueva. Cuando se fueron, las aves marinas volvieron, reclamando ruidosamente su territorio en la cima. Al día siguiente, el 15 de febrero, Jack Hill y Jack Pettigrew completaron una segunda ascensión exitosa. Hill subió solo los primeros 240 metros para llegar a la cueva donde Pettigrew había pasado la noche tras su primera subida a la cima. Juntos, alcanzaron la cumbre a la 1 de la tarde y pasaron una hora disfrutando de la victoria. El 17 de febrero, todo el equipo fue recogido y trasladado de vuelta a la isla Lord Howe. La expedición había terminado. La escalada en la pirámide de Ball quedó prohibida en 1986 por preocupaciones ambientales y de seguridad. Las restricciones se relajaron en 1990, permitiendo el acceso bajo condiciones muy estrictas. La ascensión de 1965 no fue solo un triunfo deportivo, quedó como un momento importante en la historia de la exploración humana. Hoy, la pirámide de Ball sigue ahí, levantándose desafiante desde el Pacífico como un recordatorio de los límites que la ambición humana está dispuesta a poner a prueba. Aunque escalarla ahora está restringido para proteger su ecosistema frágil, sigue siendo un punto de referencia. Su historia nos recuerda algo que vale la pena no olvidar: el equilibrio entre explorar y preservar.